Ya no somos esclavos del temor, ahora somos hijos de Dios, bendito el Señor. Que la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo habite y reine en cada uno de vuestros corazones. Sean bienvenidos todos y cada uno de nuestros hermanos que estamos en casa. Bendito el Señor. Así estaba pensando, ¿verdad? Como dicen en el mundo, qué pesada está la cuesta de enero. Amén. Y no por la economía, sino por la enfermedad. Bendito el Señor. Oremos por todos nuestros hermanos que se encuentran, ¿verdad?, en estos momentos recluidos en casa. Bendito el Señor, para que la mano de Dios pase sobre sus hogares y sean libres, sean sanos en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Tome su lugar, mi amado hermano. Bendito el Señor. Hermana Laura, le entrego aquí los certificados de sus hermosas hijas. Amén. Bendito el Señor. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Y a su nombre damos, hermano, honra, gloria y alabanza. Bendito el Señor. Aleluya. Y como decíamos, íbamos a iniciar, ¿verdad?, los jueves, enseñanzas de doctrina. Bendito el Señor Jesucristo. Yo quiero que usted vaya y me acompaña ya al libro de los Hechos, capítulo 2. Bendito el Señor Jesucristo. Hechos 2. Bendito el Señor Jesucristo. Versículo 42. Dios bendiga a Carlos, que aquí está. Bendito el Señor. Dios se bendiga a mi hermano Carlos. Gloria a Dios. Pues Dios bendiga a los niños. Amén. Hechos 2, 42. Y de ahí, hermano, vamos a partir. Bendito el Señor. Amén. Si usted trajo su pluma, su lápiz, bendito el Señor, bueno, pues lo felicito. Bendito el Señor Jesucristo. Amén. Dice la Escritura, y perseveraban. Amén. ¿Y perseveraban en qué? En la doctrina de los apóstoles. Bendito el Señor. Y ahí nos vamos a quedar. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Amén. Yo quiero que usted sepa que es doctrina. Bendito el Señor Jesucristo. La doctrina, hermano, es un conjunto de ideas, bendito el Señor, o principios básicos defendidos por movimientos políticos, ideológicos y desde luego, ¿verdad?, religiosos. Bendito el Señor. ¿Cuántos hemos oído, verdad, de la doctrina de Marx? ¿Cuál es esa? Bueno, pues el socialismo, el comunismo. Bendito el Señor. Max Weber, la doctrina, ¿verdad?, social. Y muchas doctrinas. Pero la que a nosotros nos debe de interesar es la doctrina apostólica. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces la doctrina es el conjunto de principios y enseñanzas e instrucciones que los apóstoles recibieron directamente ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Durante 3 años y medio directamente el Señor Jesucristo estuvo adoctrinando, bendito el Señor, a esos 12 hombres que Él llamó como sus discípulos y que posteriormente se convertirían en apóstoles. Bendito el Señor, para que ellos llevasen, hermano, la doctrina de Cristo. La doctrina apostólica no es más que la doctrina de Cristo. Bendito el Señor. Aleluya. El Señor Jesucristo les dio su doctrina para que ellos la llevasen al mundo. Y nosotros somos parte, ¿verdad?, de ese cuerpo, de esa iglesia apostólica. Porque la iglesia que nace es la iglesia apostólica. Bendito el Señor. No de
de denominación como hoy hay, bendito el Señor, sino de doctrina como Dios le instituyó. Amén. En Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Amén. Siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, bendito el Señor. Toda la iglesia que nace el día del Pentecostés, bendito el Señor Jesucristo, ese día nace con 120 orando en el aposento alto, y una vez que viene el Espíritu Santo y convierte a 3,000, la iglesia, ¿verdad?, se compone de 3,120. Y después el Señor la fue multiplicando, bendito el Señor. El siguiente sermón, 5,000 personas, bendito el Señor. Ya la iglesia se formaba de 8,120 personas. Y Dios la fue multiplicando hasta llegar hasta nuestro tiempo. Bendito el Señor. El libro de los Hechos de los Apóstoles no es más que, decíamos que es un libro histórico. Y nos habla de la historia de la iglesia naciente. Bendito el Señor Jesucristo. Y ahorita usted y yo somos la iglesia viviente. Bendito el Señor Jesucristo. Entonces vamos a hablar, hermano, de ese cuerpo de doctrina. Bendito el Señor que Dios nos dio y que está plasmada, hermano, en la Biblia. Bendito el Señor. Y una de las más importantes doctrinas de la iglesia apostólica es la unicidad de Dios. Amén. Amén. ¿Qué significa la unicidad de Dios? Que Dios es uno, bendito el Señor. ¿Y dónde encontramos que Dios es uno? En el libro de Deuteronomio, ¿verdad? Que significa Deuteronomio, decimos repetición de la ley. Capítulo 6, versículo 4, bendito el Señor Jesucristo. Ahí encontramos la unicidad de Dios, bendito el Señor Jesucristo, dada por Dios mismo al pueblo de Israel. Amén. Ahí está escrito, oye Israel. Amén. Jehová, vuestro Dios, ¿cuántos son? Uno es, bendito el Señor Jesucristo. Amén. Sabemos que Dios, hermano, es espíritu. Bendito el Señor, así se movía, ¿verdad?, en el huerto del Edén, como espíritu, bendito el Señor. Pero dice San Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo, dice, era Dios. Y el verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre los hombres, y vimos su gloria como la gloria del único Hijo de Dios. Entonces Dios vino al mundo a tomar forma humana y a presentarse como Hijo de Dios, bendito el Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. Entonces, si vemos en San Juan capítulo 4, versículo 4, vamos a encontrar, bendito el Señor Jesucristo, que Dios mantiene la enseñanza de la unicidad dada en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento. Bendito el Señor Jesucristo. Dice el verso 24, Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu. Habla de uno solo, bendito el Señor. Dios es único y es indivisible. El uno no lo podemos partir. Bendito el Señor, aleluya. El 2 sí lo podemos partir. El 3 sí lo podemos partir. Pero el 1 no lo podemos partir, bendito el Señor. Dios es indivisible. Bendito el Señor Jesucristo.
Veamos allá en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 16. Bendito el Señor Jesucristo. 1 Timoteo capítulo 6, verso 16. Dice, quien solo tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Bendito el Señor. Aleluya. Amén. Entonces nos habla de un solo Dios inmortal, de un solo Dios invisible, de un solo Dios inaccesible que habita, ¿verdad? ¿Dónde? En lo inaccesible, la luz, allá donde no hay luz. Ahí es donde nuestro Dios habita, y dice que Dios verdaderamente, ¿quién lo ha visto? Nadie. Amén. Amén. Lo que vieron los discípulos fue, ¿verdad?, al Dios encarnado. Bendito el Señor. El Dios que se apropió, ¿verdad?, de un cuerpo. Bendito el Señor. Pero nadie jamás ha visto a Dios, dice la Escritura. Bendito Dios, aleluya. Entonces, al hablar, hermano, de la doctrina de la unicidad, estamos hablando, hermano, de que Dios nuestro Señor es uno. No son dos, ni son tres. Dios es uno, bendito el Señor. Si vemos ahí en la 1 Timoteo capítulo 3, verso 16, nos dice la Escritura, y sin contradicción. Amén. Amén. Y sin contradicción. Las nuevas versiones, como dicen, indiscutiblemente. Amén. Y sin contradicción dice, grande es el misterio de la piedad, bendito el Señor. Entonces, es un misterio muy grande. Dice, Dios ha sido, amén. O Dios fue, porque está hablando del pasado, manifestado en carne, bendito el Señor. Está hablando de cómo Dios, ¿verdad?, se apropió de un cuerpo para venir a este mundo y manifestarse al mundo como Hijo de Dios. Bendito el Señor Jesucristo, aleluya. Cumpliendo lo que dice, ¿verdad?, San Juan 1:1. Aquel verbo se hizo carne, en el versículo 14. Bendito el Señor Jesús, aleluya. ¿Qué señal? Desde el profeta Isaías, ¿verdad?, ya decía en el capítulo 7, versículo 14, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Bendito el Señor. Y allá en Isaías 9:6, ya, ¿verdad?, el cumplimiento decía, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Entonces, ¿cuánto? Un niño, nomás uno. Bendito el Señor Jesucristo. Por eso cuando Juan el Bautista, hermano, va y pregunta a Jesús, le manda a los discípulos a preguntarle a Jesús, fíjese bien, después de que al verlo en el Jordán, él mismo lo reconoció y dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después, ¿verdad?, manda que le pregunten a Jesús y le hagan esta pregunta, ¿eres tú aquel que había de venir? Amén. Amén. ¿Eres tú aquel que había de venir? ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento hablaba, ¿verdad?, del advenimiento de Dios. Ese Dios que en el Antiguo Testamento se le conoció como Jehová, como Yahweh, como Yahvé, bendito el Señor, como Adonai. Estaba ya profetizado que había
de venir, bendito el Señor Jesucristo, y estaban, hermano, las señales, bendito el Señor, ya establecidas en la palabra. Por eso el Señor les dijo, no le dijo, sí, yo soy, no, ir y decirle, háganles saber las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, y los leprosos son limpiados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, dice ahí en Mateo 11, del 3 al 5. Bendito el Señor. Amén. Amén. Ya se le estaba esperando. Bendito el Señor. Ya la Biblia daba razón de que nacería en una pequeña ciudad llamada Belén de Judá. De ti saldrá un Salvador, un Salvador. Amén. Aleluya. Bendito el Señor Jesucristo. Y cuando nace allá en Mateo capítulo 1, verso 29 o 22, ¿verdad? Dice que el ángel fue el que le puso el nombre. Y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Bendito el Señor. Amén. Entonces, Dios es uno, y en ese Jesús, de acuerdo a Colosenses 2:9, amén. Fíjese bien, porque hay muchos que creen que son tres, otros que son dos, pero ahí en Colosenses 2:9, que está hablando de nuestro Señor Jesucristo, nos dice, verdad, claramente, que en ese hombre, en ese ser llamado Jesucristo, dice, porque en él habita toda, porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Bendito el Señor. Entonces, si en él habita toda la plenitud de la divinidad, si fueran dos o tres, los demás, ¿qué divinidad tienen? Ninguna. Porque en quien habita toda la plenitud de la divinidad es el Jesucristo. Bendito el Señor Jesús. Aleluya. Amén. Entonces, el Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento. Bendito el Señor Jesucristo. Amén, aleluya. Solamente hay un Dios, no hay un Dios antiguo y un Dios nuevo. No, bendito el Señor. Dios es uno. Oye, Israel, Jehová, vuestro Dios, uno es. Bendito el Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ver qué dicen las Escrituras en el Antiguo Testamento, allá en Deuteronomio 32-39. Bendito el Señor Jesucristo. Porque Dios no es mentiroso. Dios es un Dios real, un Dios veraz. Miren nomás lo que dice Deuteronomio 32, versículo 39. Amén. Dice, ved ahora que yo, dice, amén, que yo soy ¿qué? Dios. Amén. O ved ahora que yo soy. ¿Y qué dice? Y no hay dioses conmigo. Entonces, él estaba, ¿cómo estaba? ¿Acompañado? Él estaba solo. Amén. Porque Dios es uno. Bendito el Señor. Aleluya. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo curo. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Bendito el Señor. Entonces, Dios mismo está haciendo referencia a que no hay dioses con Él. Porque muchos dicen que allá está, ¿verdad?, en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Pero Dios está diciendo, hey, no es cierto, eso no es cierto, eso es una mentira. Vean ahora, dice que yo soy. Y no. Voltea, yo creo que dije, y yo aquí estoy solo. No hay dioses conmigo, aquí no hay otro. Como yo. Bendito el Señor. Y lo sigue recalcando. Lo veamos ahí en Isaías 44:6. Bendito el Señor. ¿Qué dice el Señor ahí? Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo el primero, y yo el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Entonces, ¿qué está diciendo? Yo soy el primero, yo soy el último. Amén. Conmigo empieza la divinidad y conmigo termina la divinidad. Amén. No hay Dios fuera de mí. Bendito el Señor. Entonces Dios afirma que Él es único, que en los cielos solamente Él habita. Bendito el Señor Jesucristo. Dios es uno, bendito el Señor. Veamos ahí en Isaías 46:9. Bendito su nombre. Dice, acordaos de las cosas pasadas desde el siglo, porque yo soy Dios. ¿Y qué dice? Y no hay otro Dios, o no hay más Dios, y nada hay a mí. Ni siquiera uno que sí, cuando menos así. Porque mire, ¿cuántos han visto que hay muchos parecidos a mí? Y a usted también en el mundo. ¿Verdad que sí? ¿O no? ¿No se ha encontrado con gente que lo confunden? ¿Y cómo te pareces a? Amén. Pero el Señor dice, no, ni siquiera se asemejan a mí. Amén. No hay nadie semejante a mí, bendito el Señor Jesucristo. Solo yo soy Dios y no hay más Dios que yo. Bendito el Señor. Porque Dios, hermano, es uno, bendito el Señor, aleluya. Santo. Bendito el Señor. En Isaías 45:21, mira lo que dice la Escritura. Publicad y haced llegar, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová, y no hay más Dios que yo. ¿Cómo? Y no hay más Dios que yo. Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Amén. ¿Cómo Dios, hermano, sigue afirmando y reafirmando que Dios es uno, que no hay nadie que se le asemeje, que allá en el cielo no hay nadie, no hay otro Dios con Él, bendito el Señor? Dios es uno, bendito el Señor Jesucristo. Entonces, cuán importante, hermano, es que entendamos esto, bendito el Señor Jesucristo. Por eso allá en Isaías 43:10, que yo digo, ¿verdad?, que es de donde toman los testigos de Russell, ¿verdad?, el nombre de ese versículo, de Isaías 43:10. Bendito el Señor.
donde dice vosotros sois mis testigos. Amén. Dice Jehová. ¿Quién está hablando? Jehová, Dios del Antiguo Testamento, así se lee. Así Dios, ¿verdad?, se dio a conocer en la antigüedad. Bendito el Señor. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Yo como que señala a alguien, dice, y mi siervo que yo escogí. Amén. Como dice, y mi siervo que yo escogí. Luego dice, para que me conozcáis y creáis y entendáis. ¿Qué debemos de entender? Que ese siervo que escogió es el mismo. Amén. Para que creáis y entendáis y comprendáis que yo mismo soy. Y luego, ¿qué dice? Antes de mí. Entonces fíjese bien, antes de Dios no hubo otro. Y después de Dios tampoco. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Entonces Dios es ¿qué? Único. Por eso hablamos, hermano, que la iglesia es monoteísta. Porque solamente tenemos un Dios, dice Efesios 4:5. Un Señor, una fe y un bautismo. Bendito el Señor. Somos monoteístas, creemos en un solo Dios. Bendito el Señor. Y ese Dios se llama, hoy sabemos que se llama Jesucristo. Que en el Antiguo Testamento se le llamó, ¿verdad?, Jehová, Yahweh, Adonai, Elohim. Pero hoy sabemos que su nombre, que es sobre todo nombre, es Jesucristo. Bendito el Señor, aleluya. Por algo, hermano, en Zacarías 14:9, en la proclamación, ¿verdad?, de cuando el Señor se haga manifiesto al pueblo de Israel, dice, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Amén. Y ahora ya sabemos cuál es ese nombre. Bendito el Señor Jesucristo. Llamará su nombre Jesús. Por eso nos dice allá Filipenses, ¿verdad? Vayamos allá a Filipenses. Bendito el Señor. Capítulo 2. Versículo 5 en delante, dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús, o en Jesucristo. Amén. Bendito el Señor. No importa que usted invierta Cristo Jesús o Jesús Cristo, es el mismo. Amén. El cual siendo, fíjese bien, ahí empieza el misterio. El cual siendo ¿qué? Pues primeramente Jesucristo tenía forma de Dios. ¿Y cuál era esa forma de Dios? Dios es espíritu, no tenía cuerpo. Amén. El cual siendo en forma de Dios, dice, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. O sea, ni le robó,
ni usurpó un lugar que no le correspondía. Bendito el Señor. Dice, sin embargo, se anonadó. ¿Cómo dice su Biblia esa palabra? Se despojó. ¿De qué? De sí mismo. Entonces, de la forma de Dios, que decía arribita, siendo en forma de Dios, se despojó de la forma de Dios, se despojó a sí mismo. Amén. ¿De qué? De la forma que tenía, la forma de Dios en un principio. Tomando ahora la forma ¿de qué? De siervo. Primero tenía la forma de Dios y él, ¿verdad?, tomó mismo la forma de siervo. Isaías 43:10, y mi siervo que yo escogí, para que entendáis y creáis y comprendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Tomando, dice, forma de siervo, hecho semejante ¿a quién? A los hombres. En el principio era el verbo, Juan 1:1, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verso 14, y acá el verbo fue hecho carne, fue hecho hombre. Y lo vimos como el Hijo de Dios, bendito el Señor, amén. Hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, amén. Dios hombre se humilló a sí mismo, amén. Se sometió a sí mismo, hecho obediente a la muerte, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exalzó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿De quién? De los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, bendito el Señor, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, aleluya. Entonces Dios es uno solamente, bendito el Señor Jesucristo, amén. Por algo dice en Deuteronomio 4:39, aprende pues hoy y reduce en tu corazón que Jehová, Él es Dios arriba en el cielo y abajo sobre la tierra, no hay otro. Amén. Entonces la iglesia cree en un solo Dios, la iglesia apostólica. Porque ya a partir del concilio de Nicea en el año 325, la iglesia católica, apostólica y romana introduce la doctrina de la Trinidad. ¿Qué significa? Tres personas distintas, más un solo Dios verdadero, entonces ya son cuatro. Amén. Y eso se llama idolatría, eso se llama politeísmo, eso se llama pecado. Dios es uno, bendito el Señor, y su nombre es Jesucristo. Bendito Dios, aleluya. Amén. ¿Tenemos escritura para ver? Claro que sí. Romanos capítulo 3, versículo 30. Decíamos que el Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo. 3:30 de Romanos. Bendito el Señor. ¿Cómo empieza? Porque Dios es uno. ¿Verdad? Porque Dios es
uno. No dice que son dos, no dice que son tres. Dios es uno. Amén. Efesios 4:6 nos dice un Dios y Padre de todos. Amén. Entonces la Escritura nos afirma que Dios es uno. Bendito el Señor. Gálatas 3:20 dice que Él es el mediador. Y el mediador no es de uno, pero Dios es uno. Amén. Dios es uno. Y 1 Timoteo 2:5, ¿qué nos dice el apóstol Pablo? 1 Timoteo 2, verso 5. Porque hay un Dios, asimismo, un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese mediador? ¿Y quién es ese Dios que hay? Jesucristo. Porque hay un Dios. No hay dos. No hay tres. Y ese mismo Dios se convirtió, ¿verdad?, en mediador entre Dios y los hombres. Dios se humanó para tener misericordia de ti y de mí. Dios participó de carne y sangre, pero el cuerpo de Jesús también tenía un alma, un espíritu y un cuerpo. También le dio sueño, también se cansó, también tuvo hambre, también tuvo sed. Dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Bendito el Señor. Nada que no, pues es que Dios era Dios. No, Señor. Dios traía una carne como la suya. La diferencia es que Él llevaba su carne todos los días a la taquería, como usted y yo la llevamos. ¿No? ¿A dónde llevaba su carne? Al Getsemaní, a cualquier monte, a orar. Bendito el Señor. Amén. Esa era la diferencia. Por eso nuestro Dios humanado soportó todo. Bendito el Señor Jesucristo. 1 Corintios 8:6 dice el apóstol Pablo: pero nosotros, amén. Ya ven que los griegos, ¿cuántos dioses tenían? Una inmundicia de dioses. Amén. Por eso les dice aquí a los griegos, ¿verdad? A la iglesia en Grecia, a los corintios, que eran griegos, que habían salido de la idolatría, del politeísmo. Dice: mas nosotros, pero no tenemos más de, ¿cuántos? Más de un Dios. Amén. Solamente tenemos uno. Bendito el Señor. Más de un Dios, el Padre, el cual son todas las cosas, y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, el cual son todas las cosas, y nosotros por Él. ¿Vamos entendiendo? También, hermanos, los demonios, de acuerdo a Santiago, saben que Dios es uno, ¿verdad? También los demonios saben que Dios es uno. Y no solo saben que Dios es uno, sino tiemblan. Bendito el Señor. Al nombre de Jehová, dice la Escritura, al nombre de Dios, tiembla la tierra. Bendito el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, necesitamos, hermano, entender, bendito Dios, que el Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento, y que la iglesia solamente tiene un solo
Dios. Y ese Dios ahora sabemos que se llama Jesucristo y es nuestro Salvador, bendito Dios. Y ese Dios que dice en Génesis 1:1, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Amén? ¿Quién creó el cielo y la tierra? Pues Dios. ¿Cuál Dios? Pues Dios Padre, dice la gente, ¿verdad? Bendito el Señor. Pues yo le voy a demostrar, bendito el Señor Jesucristo, que ese Dios Padre que creó los cielos y la tierra, vamos a ver ahí en Colosenses 1. Bendito Dios. Ya llegó Colosenses. Verso 15. Dice, ¿cuál es la imagen? Amén. Hablando del Señor Jesucristo. Jesucristo es la imagen. ¿De quién? Del Dios invisible. Por eso cuando Felipe le preguntaba al Señor, Señor, muéstranos al Padre, nos basta. Señor Jesucristo le dijo, Felipe, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? ¿Por qué? Porque Jesús es la imagen del Dios invisible. Amén. Del Dios que era espíritu. Bendito el Señor. Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, el primero. Yo soy el primero y el último. Yo soy el alfa y el omega. Amén. Verso 16 dice, porque por Él. ¿Por quién? Por Jesucristo. ¿Por Él qué? Fueron creadas. ¿Qué fueron creadas? Todas las cosas que están en los cielos y las que están en la tierra, las que son visibles, las que son invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Entonces ese Dios creador de los cielos y la tierra que nos habla en Génesis es Jesucristo mismo, pero en su faceta de Dios Espíritu. Amén. Bendito Dios. Porque Dios es Padre de la creación, Dios es Hijo en la redención y ahora Dios es Espíritu Santo morando en el creyente. No os dejaré, dijo Jesús, huérfanos. ¿Y quién deja huérfano en una familia? El Padre. No os dejaré huérfanos, os mandaré al Consolador, hablando del Espíritu Santo. Amén. Bendito el Señor. Entonces, ahora Dios está con nosotros como Espíritu, bendito el Señor. Y Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, bendito el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, todas las cosas por Él fueron hechas. Bendito el Señor, aleluya. Miren, vamos a San Juan. Juan 1. Verso 3, dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas
no la comprendieron. Amén. No nos habla cómo nuestro Señor Jesucristo, el Dios del Antiguo Testamento, es el creador, porque es el mismo, bendito el Señor, de todas las cosas, bendito su nombre. Amén. De todas las cosas. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Todas las cosas fueron creadas por Él. Lo visible, lo invisible. Bendito el Señor. Y nada de lo que existe hoy existiera sin Él, bendito el Señor. Aleluya. Por eso nos dice, hermano, allá en 1 Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en su Hijo Jesucristo. Este es, no aquel. Este es ¿qué? El verdadero. ¿Quién es el verdadero Dios? Jesucristo. Y aparte de ser el verdadero Dios, dice que es la vida eterna, bendito el Señor. Aleluya. Entonces, Dios, hermano, es uno, bendito su nombre. La iglesia debe de creer en un solo Dios. La iglesia apostólica, la iglesia que nace con los apóstoles, bendito el Señor, y todo aquel que mantiene la doctrina apostólica debe de tener como fundamento la unicidad de Dios. Si es en el Antiguo Testamento, oye Israel, Jehová vuestro Dios, uno es. Si es en el Nuevo Testamento, sabemos que ese Dios ahora lo conocemos como nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Estamos en el verdadero Dios y en la vida eterna, bendito el Señor, aleluya. Entonces, que no, hermano, alguien te confunda. Bendito el Señor. La Trinidad no existe en la Biblia. Así le arrancas cada hoja buscándola, no la vas a encontrar, bendito el Señor. La Biblia solamente habla de un Dios. ¿Por qué? Porque Dios instruyó a su pueblo a creer en un solo Dios. ¿Cuál fue el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios. Amén. ¿A cuántos dioses hay que amar? A uno, bendito el Señor. Y prohíbe que nos hagamos dioses ajenos, imágenes. Bendito el Señor. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios celoso. Amén. Un Dios santo. Un Dios poderoso. Y en ese Dios, hermano, usted y yo debemos de creer. Por eso nuestro bautismo, hermano, es en el nombre del único Dios. Amén. Hay quien se bautiza por los muertos. Y se bautiza en el nombre del muerto. Bendito Dios. Pero nosotros nos bautizamos en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Qué canto entonamos ahorita? El de celebrar. ¿Qué celebramos? Que Jesucristo vive. Amén.
que Jesucristo vive. Bendito Dios, y Él nos ha dado, hermanos, su nombre para salvación. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos aquellos que le recibieron, Dios les dio potestad de ser llamados, hechos hijos de Dios. Amén. Por eso usted, así como humanamente adoptó el apellido, ¿de quién? De sus padres. Amén. También nosotros hemos adoptado el nombre de nuestro Dios. ¿Cómo nos llamamos? Cristianos. ¿Por qué? Porque somos bautizados en Cristo Jesús. Bendito el Señor. ¿Estamos entendiendo? Y creemos solamente en un solo Dios. Nada de que tres personas distintas. No. ¿Cómo? No. Dios es uno. Con muchas manifestaciones y muchos atributos. Amén. Amén. Si vemos los atributos de Dios allá en Isaías 9:6, fíjese nomás. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y amará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Amén. Ese niño. Isaías 7:14, ¿verdad? Dice llamar Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros o con nosotros. ¿Y quién está con nosotros? Dios. ¿Y cómo se llama ese Dios que está con nosotros? Jesucristo. Amén. Entonces nosotros somos de la unicidad. Por eso nos dicen, ¿verdad? Los Jesús solos. Porque solamente creemos en Jesucristo. Bendito Dios, y con Él estamos completos. Porque al tenerlo a Él, tenemos al Padre, tenemos al Hijo y tenemos al Espíritu Santo. Amén. Bendito el Señor. Con Él nos basta y nos sobra. Y a otros les falta. Pero nosotros estamos completos, bendito el Señor Jesucristo. Ponte en pie, mi hermano, mi hermana, bendito Dios. Es el tiempo, hermano, de la oración, es el tiempo de la intercesión. Oremos por nuestra hermana Karen, que Dios le dé fortaleza. Nuestro hermano José y nuestra hermana Celia, bendito el Señor, están enfermos. Hermana Marisol, ¿verdad? Bendito el Señor, que Dios los sane. Nuestra hermana Elvira Ruiz también, juntamente con su hija, que Dios la sane. Ya dijo que ya, ¿verdad? El domingo ya va a estar entre nosotros. Bendito Dios. Oremos, hermano, también. Hay una niña de 8 meses de nacida, Naila, que tiene un tumor en su cabeza. Me pidieron, ¿verdad?, que la presentemos en oración. Y también presentemos a este joven, hermano, que he publicado, ¿verdad?, que se le quebró toda su boca, toda su maxilar en 3 partes. Iba rumbo a su trabajo en bicicleta y un descuido, no se fijó que estaba una alcantarilla abierta
Y esa fue la causa, ¿verdad? Que ese joven, ¿verdad? Se encuentra y duró días. Y los médicos no le hacían nada ahí en el hospital, ahí en el Seguro Popular, ahora como se llama. Lo tuvieron que sacar de ahí todo infectado de su boca. Oremos para que Dios obre, hermano, bendito el Señor, aleluya. De todos nuestros hermanos que se encuentran enfermos, bendito el Señor, que Dios sea quien se manifieste. Ese es el tiempo, hermano, de clamar, bendito el Señor, aleluya, a nuestro Dios, bendito el Señor Jesucristo. Tu hermana Laura nos pide que oremos por Salmita, por su salud y por nuestra hermana Eva, para que Dios también la sane, bendito Dios. Amantísimo Padre, Dios eterno, soberano y majestuoso Señor, perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor, porque no sabemos, Señor, agradecer las maravillas, los prodigios que usted hace para nosotros. Somos muy desagradecidos, Señor. Pero aquí estamos, Señor, en su casa, glorificando, Señor, alabando y bendiciendo su nombre, Padre. Es el tiempo, Señor, de ponernos en la brecha, es el tiempo de clamar los unos por los otros, Señor. Mira, Señor, cuántos hermanos hacen falta. La enfermedad, Señor, ha golpeado, Señor, a nuestros hermanos, a las familias, Padre. Te pido que usted pase por cada Señor. Usted lo dice, que usted lo sabe, Señor. Mi hermana Eva, Señor, pon tu mano sobre ella. Restaura su salud, Señor. Pon tu mano sobre esa vida, Señor. Sánala, protégela de cualquier mal, Padre. En el nombre
Gloria a Dios, aleluya. Santo, santo, santo es nuestro Dios, aleluya. Que Dios se pasee por cada hogar y haga sanidades en el nombre glorioso de Jesucristo, aleluya. Ahora, mi hermano, si usted preparó su corazón para traer una ofrenda, es el tiempo, mi hermano. La Escritura dice: el que da al pobre, a Jehová empresta. Bendito el Señor, que usted trae para las necesidades de la obra. Le digo que Dios ama la obra de Jehová. Santo es. Bendito el Señor. Si Dios nos presta vida, aquí nos vemos, hermano, el domingo. Véngase temprano a las 11:30. Bendito el Señor. Dios me los bendiga, mis hermanos de la red. Dios los guarde. Amén. Dios los lleve con todo bien.